Secundaria primer grado. Lengua materna. ¿A quién le importan las noticias? Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de esta estrategia Aprende en Casa 2. Yo soy Enrique Rodal y me da mucho gusto presentarles a la maestra Cristina Mosco Alfonso, quien va a guiar nuestra sesión el día de hoy. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Y muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta sesión. ¿Cómo están? ¿Cómo estás tú? Pues bien, maestra, fíjese que con todo y que allá afuera está cayendo un diluvio, me siento bien. ¿De verdad? ¿Y yo que no traigo paraguas? Bueno, o sea, no es un diluvio, está como lloviznando. ¿Pero mucho? Más o menos, la verdad. Cuando venía para acá estaba pringando, pero poquito, no tanto. Me asustaste. ¿Notaron la diferencia en la transmisión de la información? Justamente con eso estaremos trabajando durante los próximos minutos, con las distintas maneras en que los medios de comunicación redactan la información y la presentan al público, así como el impacto que tienen en él. Esta sesión se llama ¿A quién le importan las noticias? Y está relacionado con el aprendizaje esperado. Lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publica en diversos medios y tiene el propósito de comentar sobre las repercusiones sociales de las noticias. ¿Están listos? Y para aprovechar mejor esta sesión, no olviden tener a la mano su cuaderno, lápiz o bolígrafo y, por supuesto, su libro de texto. Recuerden anotar las ideas principales que vayan surgiendo, así como sus dudas o inquietudes. Después de la sesión podrán volver sobre ellas con ayuda de su libro de texto o su profesora o profesor. Voy a comenzar preguntándoles qué noticias les llaman la atención cuando se acercan a algún medio de comunicación. A ti, por ejemplo, ¿qué noticias te interesan? En general, tengo que confesar que no me gustan tanto las noticias. A veces, cuando en mi casa alguien está viendo un noticiero en la tele, me asomo, pero no aguanto mucho, maestra. Son puras malas noticias y también hablan sobre política. Solo me quedo cuando hablan de tecnología, de deportes o de videojuegos. ¿Tecnología, deportes o videojuegos? Uh-huh. O sea que si alguien hiciera un noticiero o un periódico sobre estos tres temas, sin malas noticias ni política, ¿sí te interesaría? Sí, por supuesto, pero no creo que nadie me escuche, maestra. No lo digas con tanta seguridad. ¿Cómo te imaginas que los periódicos y otros medios de comunicación deciden qué noticias publicar o cómo presentarlas? Pues conociendo muy bien a su público. Como vamos a ver en esta sesión, esto tiene cierto parecido con la forma en que los publicistas deciden hacer sus anuncios, ya que también los periodistas deciden qué notas incluir en sus medios y cómo presentarlos. Los medios de comunicación, aunque cumplen una función social, también son un negocio, es decir, son productos. Y al igual que sucede con los productos, dependen de la cantidad de consumidores, lectores, televidentes, radioescuchas que tengan para vender publicidad y sobrevivir. Esto los lleva a tomar decisiones de acuerdo con su forma de presentar las noticias. Para que quede más claro, veamos un ejemplo. Hace un rato dijiste que caía un diluvio, cuando en realidad sabías que estaba lloviznando. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué elegiste esas palabras? Bueno, para que sonara más impresionante, maestra. No es lo mismo decir se cae el cielo a decir, pues ahí están cayendo 3 gotitas. Pensando en esto que me dices, ¿qué diferencias encuentras entre estas dos
planas de periódico? Que una tiene un tono mucho más alarmista, como alertando a los lectores de que va a pasar algo terrible, pero sin darles demasiada información. Y la otra, sin hacer menos la importancia de lo que va a pasar. Da más información y cita las fuentes. Exactamente. Las dos tienen la misma nota, que caerán fuertes lluvias, pero cada uno de estos medios decide plantear la información de distinta manera, de acuerdo con los perfiles de sus públicos y la intención que tiene cada uno. Cada medio de comunicación tiene una forma de elegir su información y de presentarla, y cada que elige entre lo que les interesa a sus lectores y consumidores y lo que los anunciantes quieren que les interese. Como verán, en la redacción y selección de notas periodísticas entran en juego muchos factores. Para ilustrar el tema, les invitamos a ver el siguiente video. Un reportero va a cubrir el evento y tiene que transmitir lo que vio, lo más importante de ese evento. Pero radio tiene la particularidad de que únicamente se va a escuchar en una sola ocasión, a diferencia de radio, a diferencia tal vez de internet, donde leen una información y si no entienden una parte se pueden regresar o demás. En el radio solamente el radioescucha tiene una única ocasión, puede ir manejando, puede estar en su cocina, en su casa haciendo X cosa y tiene que entender la noticia en ese momento. Por eso debe ser la forma más clara de dar esa información, evitando palabras rebuscadas, evitando a veces el lenguaje muchas veces barroco de los políticos, para que la población entienda lo que queremos transmitir. A las 5 de la tarde. Una noticia se puede difundir por distintos medios, como periódicos, revistas, televisión, radio o internet. Aunque el objetivo final es informar, cada medio tiene características propias y proporciona la misma información de un modo distinto. Estar informados sobre los acontecimientos nacionales e internacionales que nos afectan nos permite tener una actitud crítica ante lo que vemos o leemos, para poder formarnos una idea clara y más precisa de los sucesos. ¿Cómo podemos hacer esto? Ese es el tema de nuestro programa de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la información. Se cumple la fecha y cientos de ambulantes desalojan las calles del centro histórico. La tormenta tropical Lorenzo provoca en Hidalgo y Veracruz que miles de personas sean trasladadas a albergues. En Puebla se registran 4 muertes. ¿A qué tipo de noticias les da prioridad el medio en el que trabajas? Hay noticias que por sí solas van acomodándose. Hay noticias, hay momentos en los que en la información se tiene que ser selectivo. Hay días en los que brota la información constantemente a nivel nacional e internacional y los espacios informativos pues no dan tiempo para todo. Y depende de la circunstancia o de dar seguimiento a cierta información que tiene relación con días anteriores, y es así como podemos ir armando y ajustando dependiendo del espacio que se tenga informativamente para transmitir las noticias. ¿Cómo se adapta una noticia para ser difundida por tu medio? No se trata de adaptar. La noticia en sí es la noticia. Hagan un ejercicio. Hagan un ejercicio. Hoy, ojen los periódicos, escuchen espacios informativos a través de la radio y vean los canales de televisión a los que puedan tener acceso y concéntrense en una sola noticia. Y podrán ver que muchas veces una misma noticia suena tan diferente en un espacio que en otro. Hablando de la objetividad que considero que no existe, es obvio que hay medios o periodistas que pueden tener ciertas preferencias, intereses particulares o de grupo para transmitir tal o cual información o para no transmitirla también, dependiendo de sus intereses. Y lo hemos visto claramente, y les voy a poner un ejemplo, la ley de radio y televisión. Y bueno, hay intereses particulares de televisoras privadas que tienen cierta inclinación por hablar o no hablar, o hablar bien o hablar mal, de un mismo personaje. Entonces, una misma noticia puede convertirse en muchas, dependiendo del medio o el comunicador que le esté transmitiendo. Como dicen los especialistas en el video anterior,
Cada medio tiene una forma distinta de abordar las noticias de acuerdo con lo que uno de los entrevistados llama la línea editorial del medio. Pero lo que no explican, maestra, es cómo hace cada medio para decidir qué publicar y qué no. Decía el periodista del video que a los reporteros les dan una orden de trabajo, pero ¿cómo se decide esta orden? Es una muy buena pregunta y para responderla vamos a echar mano de los factores de interés periodístico que elaboró el periodista estadounidense Carl Warren el siglo pasado y que todavía siguen vigentes. Estos factores son 6. Actualidad, proximidad, trascendencia, conflicto, prominencia y magnitud. Y vamos a revisarlos con calma para que entiendan muy bien a qué se refieren. El primero de los factores de interés periodístico que se menciona es la actualidad. Como la palabra permite adivinar, tiene que ver con que el hecho sea actual, nuevo, o si se refiere a algo que sucedió hace mucho tiempo, que sea algo que se haya descubierto recientemente. ¿Como cuando descubren un nuevo dato de una investigación policíaca, maestra? ¿O una nueva parte de una zona arqueológica? Sí, justamente. Ni la investigación ni la zona arqueológica son recientes, pero los descubrimientos sí lo son y por lo tanto tienen interés periodístico. El segundo factor del que vamos a hablar es la proximidad. Esto tiene que ver con qué tan cercano es lo ocurrido a los lectores o consumidores de un medio. En tu caso, tú decías que te gustaban los videojuegos, de modo que si el medio quiere atraer tu atención, elegiría publicar notas sobre videojuegos. La proximidad puede ser física o emotiva o psicológica. La proximidad física es cuando una noticia sucede en la misma comunidad donde está el medio, en el mismo municipio o país. Y la psicológica o emotiva tiene que ver con la importancia que le da el lector a lo sucedido. En México, por ejemplo, nos interesa mucho lo que sucede en otros países de América Latina, porque los pensamos como nuestros hermanos. Y entonces, esas notas nos interesan más. Un factor más es la trascendencia y se vincula con la cantidad de personas a las que afecta la noticia. Entre más personas afecte, será más trascendente y por lo tanto será más importante publicarla. El conflicto aparece también entre estos factores. Todo lo que suponga una pelea o enfrentamiento se puede considerar noticia. No importa si es entre vecinos, agrupaciones, países o hasta torneos deportivos. Siempre que haya dos partes que pelean por una misma cosa, se considera que hay conflicto y que puede convertirse en noticia. También entran en este factor los hechos vinculados con desastres naturales, como terremotos, inundaciones. O la lluvia de los periódicos del principio. O la lluvia también. El penúltimo de nuestros factores de interés periodístico es la prominencia. Esto tiene que ver con lo que hoy en día conocemos como la celebridad. Es decir, que la condición relevante, pública o conocida de una persona, lugar, animal o cosa es lo que determina que las informaciones que lo involucran sean o no noticia. O sea que si yo me tropiezo en la calle no es noticia, pero si se tropieza un premio Nobel de Economía, ¿eso sí es noticia? Por ejemplo, sí. Aunque tampoco es una noticia tan relevante. Ahí tendría que entrar otros factores, pero esto que mencionas tiene que ver con la prominencia. Con qué tan importante, notable o prominente es la persona o el lugar al que se refiere el suceso. Y por último, hablaremos sobre la magnitud. Todos aquellos hechos curiosos que se salen de la rutina o de lo esperado pueden ser noticia. Los hechos extraños o exóticos, como los fenómenos meteorológicos atípicos, los nacimientos múltiples, el romper alguna marca mundial,
Se pueden convertir en noticia porque a los lectores les despierta mucha curiosidad y esto los vuelve muy atractivos para los medios que, además de informar, buscan vender. Actualidad, proximidad, trascendencia, conflicto, prominencia y magnitud. Muy bien, maestra Cristina. Ya me queda más claro cómo se decide qué es noticia y qué no. Hay también un factor muy importante al momento de decidir qué se incluye en un medio de comunicación y tiene que ver con la responsabilidad social de los medios de comunicación. Tal vez habrás escuchado decir que algunos medios de comunicación como la radio o la televisión están concesionados. Esto es, que el gobierno les da una concesión, es decir, un permiso para transmitir. Esto es porque, según la Constitución, las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general. Es decir, el Estado es dueño del espacio a través de las cuales se transmiten las señales y tienen la capacidad de autorizar a personas físicas, empresas o grupos de comunicadores para que las aprovechen e incluso puedan hacer negocio con ellas. ¿Y qué hay de quienes no nos dedicamos a los medios de comunicación? ¿No nos toca nada? Fíjate que sí. A cambio, los medios de comunicación tienen que mostrar responsabilidad civil, es decir, deben servir a todos los ciudadanos y deben poner el bienestar de la sociedad antes del suyo como empresas. Los medios de comunicación tienen la posibilidad de presentar grandes servicios a nuestra comunidad en la que están. Piensa, por ejemplo, ¿qué es lo primero que se te ocurre cuando te enteras de que sucedió algún desastre natural? Prendo la televisión o el radio. Precisamente, la Constitución establece que el Estado garantiza que la radiodifusión preserve la veracidad de la información. En consecuencia, esperamos que los medios actúen conforme a lo anterior y nos proporcionen la información que necesitamos en cada momento. Esperamos, como en este ejemplo del desastre, que nos digan qué pasa, a quién afecta, qué debemos saber para estar prevenidos y si podemos ayudar en algo y en dónde hacerlo. Sí, como en los temblores de 2017, que mantuvieron a todo el país informado de lo que estaba sucediendo en los diferentes municipios. Si uno quería ayudar, en la televisión y en la radio decían constantemente dónde estaban los centros de acopio y los albergues para llevar alimentos y medicinas. Sí, hay que tener muy claro que es parte de la responsabilidad social de los medios. Gracias a los medios de comunicación podemos enterarnos no solo de lo que sucede en estos casos, sino de todo lo que pasa en nuestra comunidad y en el mundo. Hacen visibles problemas que no conocíamos y nos dan la opción de enterarnos de más cosas. Por eso es importante ser críticos al momento de consumir noticias y buscar aquellos que nos parezcan más confiables. Para enterarnos de otras opiniones con respecto a los medios y cómo se consumen, escuchemos los siguientes comentarios de otros alumnos de secundaria. Jóvenes, comencemos con ustedes. ¿Creen que mantenerse informados sobre lo que sucede en el país y en la comunidad es importante? ¿Por qué? Bueno, yo creo que sí es importante porque el simple hecho de saber qué pasa en tu país o en tu comunidad puede hacer que participes para resolver los problemas o simplemente para estar informado sobre lo que pasa. Porque podemos ver qué son los problemas y pensar en opciones para poder ayudar tan siquiera poquito. Aparte de estar informados, también sería dar una opinión sobre el tema o hacer una crítica a los medios, porque casi nunca los medios hacen algo por ayudar sobre ese hecho o ese acontecimiento. Gracias por la aportación. ¿Y tú qué medios utilizas para mantenerte informado? Bueno, yo la radio porque, aparte de que van y reportan el tema o hacen, no sé, su reportaje, ya tienen al especialista que puede dar la opinión o ya tienen esa información que podemos nosotros obtener.
Chicas, ¿qué medios utilizan para mantenerse informadas? Yo en lo personal utilizo lo que es el periódico y las noticias que aparecen en el Messenger, ya que en el periódico aparecen las noticias del día anterior y hay veces que se confunde uno. Y en el Messenger, cuando inicias tu sesión, te aparece lo que está pasando universalmente, por eso. Bueno, yo utilizo la televisión, ya que todas las tardes me la paso viendo la televisión y ya cuando estoy viendo mi programa, pues pasan cortes informativos a veces que hace que me entere de las noticias que están pasando en el mundo. ¿Y ustedes? ¿Cómo se enteran de las noticias? ¿Qué medios prefieren? Para concretar un poco más los temas de los que hemos hablado hoy, volvamos sobre cómo se construyen las noticias y cómo se busca captar la atención del lector o el consumidor del medio, pero sin sacrificar las ventas. Volviendo a lo que decías sobre las noticias de videojuegos, me puse a hacer una búsqueda rápida en internet y encontré varias noticias sobre videojuegos. Y no como yo esperaba, notas sobre cuáles son las consolas más populares o qué se juega más, sino temas mucho más amplios y que me resultaron más interesantes. ¿Quieres ver algo de lo que encontré para que sigamos profundizando las posibilidades que nos dan los medios de comunicación? Claro, maestra. Ya le dije que ese tema me interesa muchísimo. De entrada, les tengo que aclarar que todas las notas las leí en los sitios electrónicos de periódicos impresos. Aunque no siempre es infalible y hay medios impresos que no se atienen a los principios de ética periodística, en general se puede confiar en que la información que publican es seria. De todas maneras, nunca está de más revisar si mencionan de dónde obtienen la información, si dan el nombre del experto o del organismo que provee la información que originó el texto periodístico. La información de videojuegos más relevante que encontré tiene que ver con estos dos temas. El primero, que es al que se refiere esta nota, sobre las ventajas que da jugar videojuegos. En este caso, dice que jugar videojuegos en la infancia, cuando uno crece, es bueno para la memoria de trabajo. Ya ve, maestra, una buena noticia. Sí, muy buena, para todos a los que les gusta, aunque hay que leer bien la nota para enterarse qué tipo de videojuegos y en qué medida jugarlos, porque nada en exceso es bueno. La segunda nota que encontré es esta, acerca de lo que dice la Secretaría de Salud de México sobre los adultos mayores y los videojuegos. ¿Quieres saber por qué son buenos? Sí, maestra, claro. Pues lee la nota. Ahí está escrito el encabezado y la fuente. Y con esos dos datos puedes encontrarlo fácilmente en un motor de búsqueda electrónico. Lo siguiente que encontré tiene que ver con los videojuegos y el género. Por lo que dicen estas dos notas que leí, hay mucha preocupación en el mundo de los videojuegos porque tiende a ser un ambiente machista, donde las mujeres, a pesar de que juegan y participan casi al parejo de los hombres, no se sienten representadas ni escuchadas. Me imagino que esta nota no es lo que tenías en mente cuando escuchaste que íbamos a hablar de videojuegos. No, maestra, pero me parece muy interesante porque me hace preguntarme qué factores de interés habrán sido los que tomaron en cuenta los reporteros al elegir esta nota. Si la proximidad, porque los videojuegos son muy populares, o la trascendencia, porque los asuntos relacionados con el género y la representación de las mujeres nos importan a todos. Muy bien. Probablemente tomaron en cuenta todos esos factores porque son temas que interesan mucho a la población y difundirlos está dentro de la responsabilidad social de los medios de comunicación. Por último, encontré esta nota que tiene que ver con la anterior y me pareció interesante porque cita un estudio que se hizo revisando los principales lanzamientos y viendo a qué género pertenecían sus protagonistas. Como ves, son notas serias y bien fundamentadas, aunque se trate de un tema que no suele estar en los medios. ¿Qué les pareció? ¿Les resultó interesante?
Ahora los reto a que ustedes también localicen en el periódico o en un sitio de internet una noticia de algo que haya pasado recientemente y luego la busquen en la televisión. Que sea algo nuevo y muy trascendente para que lo encuentren fácilmente y comparen. ¿Cómo lo abordan? ¿Cómo hablan de él en un medio y en otro? ¿Cuál da más información? ¿A quién le creen más? ¿Por qué? Anota tus observaciones en tu cuaderno. Puedes ayudarte con un cuadro comparativo. No olvides anotar el medio y la fecha donde se emitió la noticia. Al terminar, comenta tus impresiones con alguien cercano y pregúntale qué medios prefiere y por qué. Si requieren apoyo, no olviden consultar en su libro de texto El aprendizaje esperado. Lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publica en diversos medios. Pues así llegamos al final de la sesión de hoy. ¿Sientes que sabes algo más sobre los medios de comunicación y cómo repercuten en nuestra vida? Sí, maestra. Es más, voy a hacer un repaso de lo que aprendimos. Los medios eligen las noticias y los enfoques de acuerdo con el público al que van dirigidos y el tipo de servicio que quieren prestar. A estas elecciones se les llama línea editorial. Las noticias se eligen de acuerdo con una serie de factores de interés periodístico. Los medios tienen una responsabilidad con nosotros, la sociedad, y por ello debemos exigir que la cumplan. Los medios pueden servir para transmitir rápidamente información y por ello es importante que existan y que presenten información y enfoques variados. Muy bien, ya entendiste cuál es la diferencia entre decir que cae un diluvio y decir que llovizna. Sí, maestra Cristina, el efecto en el público. Ya no lo volveré a hacer, lo prometo. Me parece muy bien. Qué bueno que te queda claro. Y a ustedes, espero que también les haya quedado claro. Me despido por ahora y les deseo éxito en su trabajo escolar. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es